Hola, ¿cómo están? El coloquio mensual de la revista Energía Bolivia tiene hoy dos invitados especiales vinculados principalmente a la academia y a la investigación en el sector de los hidrocarburos, de la energía en general. Ellos son Francesco Zarati y Susana Anaya, con quienes estamos después de este corte comercial. Energy is life. We all need it, and it's a source of progress. So today, to contribute to the sustainable development of the planet facing the climate challenge, we are moving forward, together, towards new energies. Energy is reinventing itself, and this energy journey is ours. Our ambition is to be a world-class player in the energy transition. That is why Total is transforming and becoming Total Energies. Licorería arde y vecinos se quejan. Acá estamos. Por fin los vecinos pudieron controlar el incendio. ¿Qué pasó? La licorería tenía una conexión clandestina, como muchas rocolas y licorerías. Se cuelgan directo al poste o puentean el medidor y así termina ardiendo todo. Las consecuencias las pagan todos los vecinos. Las conexiones clandestinas son un delito. Pueden provocar incendios o accidentes eléctricos. Cuide su seguridad y la de su familia. Es una recomendación de CRE. Hay cosas que te ayudan a descubrir tu mejor versión. Un espacio diseñado como a ti te gusta es una de ellas. Manejar una SUV con diseño moderno y dinámico, también. Tener con quien compartirlo todo es otra de esas cosas que suman. Igual que manejar una SUV con el confort que mereces. Hacer del mundo un lugar más sustentable te ayuda a encontrar tu mejor versión. Como manejar una SUV híbrida y silenciosa. Nuevo Corolla Cross. Muévete a tu mejor versión. Bien, en un reciente ensayo publicado precisamente por nuestros invitados, ellos junto con el físico Richard Feynman empezaban señalando que no se sabe bien en la física qué es lo que debemos entender por energía. De manera que, aunque parezca una pregunta básica, hoy vamos a empezar preguntándoles qué es lo que debemos entender por energía. Empezamos, por favor, con Susana y luego cerrando este concepto el doctor Zarati, por favor. Gracias, Vesna. Hay conceptos técnicos, ¿no? Y hay conceptos físicos que se refieren a la energía como la capacidad de hacer un trabajo o de o de producir un cambio en el entorno. Pero en términos ya en el campo de la energía y del desarrollo, el término energía está totalmente relacionado con el desarrollo económico y social, y especialmente con el desarrollo sostenible, ¿no? La energía es el motor de la economía, es el motor del desarrollo. Es en esos términos que se puede entender la energía más que desde la óptica que queremos analizar y que pretendemos enfocar y tomar la visión, más que un concepto propiamente técnico, ¿no? Gracias, Susana. Doctor, ahora cerrando con usted esta reflexión alrededor de la energía, ¿qué es lo que debemos entender por energía, sobre todo en Bolivia? Definir y comprender la energía no es fácil. El hombre ha tardado mucho. Recién en la primera mitad del 800 se aclaró en la ciencia, en la física, qué era la energía y cómo, en función de la energía, describir una serie de fenómenos. Lo ha dicho bien Susana, la energía es la capacidad de realizar trabajo, de producir movimiento, de hacer girar una rueda, hacer andar una locomotora, un camión y lo que sea. Pero desde el punto de vista más sencillo, más al alcance de la gente, a mí me gusta definir la energía como el alimento de la economía. Si la economía no se alimenta con la economía se para. Si no hay gasolina, si no hay diésel, el transporte se para. Si no llega electricidad a las casas, hay apagones, ¿verdad? Entre los cuales lo de Internet, que a veces lo sufrimos todos.
retomo un poco el concepto de la energía como alimento de la economía. Sin energía es como el cuerpo sin alimento, ¿verdad? No tiene fuerza, no tiene posibilidad de desarrollarse y de hacer lo que tiene que hacer. Y decía que igual que los alimentos, hay dos tipos de energías, dos grupos de energía, las energías fósiles y las energías que podemos llamar renovables. La primera son básicamente energías que se basan en el calor, se quema gas, se quema gasolina, se quema y diésel y con este calor se hace andar las máquinas, etcétera. Mientras las otras son energías en general frías. Hay también energías renovables que son con calor, por ejemplo, la geotermia, pero dejemos de lado estos casos, o la biomasa. Pero si pensamos en la hidroeléctrica, pensamos en la energía solar e eólica, son frías, ¿verdad? Un auto eléctrico es un auto frío, no necesita ser enfriados en principio, mientras un auto a gasolina, diésel, necesita ser enfriado, necesita un refrigerante. Entonces, estas son. Por eso, cuando se habla de crisis energética, es como hablar de crisis de alimentos. No tenemos ningún alimento, es una crisis, no tenemos nada que comer. No, tenemos que comer. No tenemos que comer las fósiles en este momento. Tenemos escasez de energía fósil, pero tenemos abundancia y no la estamos aprovechando adecuadamente de energías renovables. Esta es la diferencia que yo hacía. Entonces hay países, por ejemplo Ecuador, que ha sufrido una crisis eléctrica. Tenía hidrocarburos en abundancia, tiene petróleo en abundancia, pero por razones climáticas sus hidroeléctricas empezaron a no proporcionar toda la energía eléctrica y tuvo apagones. Hay países que tienen crisis energética total, como Cuba, que no tiene ni hidrocarburos ni tiene electricidad. Y por otro lado, hay países como Bolivia que tienen crisis de hidrocarburos, no tienen suficiente producción de combustibles y por tanto vienen las colas y todo lo demás. El doctor Zarate acaba de hacer una precisión importante señalando que en Bolivia en realidad no estamos viviendo una crisis energética, sino más bien una crisis de los hidrocarburos en función a la ausencia de combustibles fósiles que estamos confrontando en todo el país, que hasta hace muy poco tiempo era conocido como un país principalmente productor de hidrocarburos, gas sobre todo. En esta línea, ¿cómo redondeamos la situación actual de crisis que estamos viviendo en Bolivia vinculada a los combustibles? Susana, por favor, y luego terminamos nuevamente cerrando este concepto con el doctor Zarate. Yo considero que, o sea, en la pregunta también dice, ¿no? ¿Cómo se puede entender una crisis en un país que es fundamentalmente hidrocarburífero? Y lo que pasa, la pregunta plantea es evidente. La mayor parte del consumo de energía es consumo de energía fósil, ¿no? De derivados del petróleo, de gas natural. El 80% del consumo final de energía está constituido por hidrocarburos. Y en gran parte los hidrocarburos se están importando. La gasolina para los autos se importa el 50%. Y en el caso del diésel oil estamos importando el 90%. No hay producción nacional, la producción de hidrocarburos ha caído, ¿no? Estrepitosamente desde el 2016, eso ya sabemos todos, de 60 a 25 a 26, en el caso del gas, millones cúbicos, y en el caso de la gasolina o del petróleo, a algo similar. Entonces, estamos viviendo una crisis de hidrocarburos, pero al ser los hidrocarburos la principal energía del consumo final, al representar el 80%, eso también afecta y da por eso es que hablamos también de crisis energética, ¿no?
porque es la mayor parte del consumo de hidrocarburos que está crítica, ¿no? Ahora, hay un problema en el sector eléctrico, que es más grave, que es mayormente la electricidad se genera con gas natural y con diésel oil. El 70% de la matriz de las fuentes de generación de electricidad están constituidos por gas natural fundamentalmente y un poco de diésel oil. Entonces, al faltar el gas natural, como están en declinación los campos de gas y de petróleo, ya sabemos que va a faltar también gas natural, que posiblemente en 2028 ya no exista gas natural para el consumo interno, no solamente para la exportación, sino también para el consumo local. Entonces, ese momento sí, yo pienso que se va a producir una crisis muy grave en el sector eléctrico, porque va a haber que importar gas natural a un precio de oportunidad. El precio para la generación eléctrica es de 1.30, ¿no? Dólares el 1.000 pies cúbicos. En cambio, el precio de importación va a estar por 6, 7, 5, 8, quién sabe cuánto. Y eso afectaría tremendamente el costo de la electricidad, aunque no se traduce directamente, ¿no? Si no tiene un impacto menor, pero igual la falta de gas va a ser un problema bastante grave. Y es aquí donde ingresan las energías renovables como una solución, ¿no? Como una solución a esta situación catastrófica de los hidrocarburos y a esta posible situación del sector eléctrico cuando se acabe el gas. Gracias, Susana. Doctor, ustedes han incorporado en este contexto la importancia de poner el acento en las energías renovables. La pregunta viene, de rigor, viene a ser entonces, ¿cuál o cuáles de las energías renovables tendrían mayores posibilidades en este momento de ser explotadas en el país? Sí, lo que dice Susana es totalmente correcto, ¿no? En este momento, justamente tenemos una crisis de hidrocarburos porque dependemos demasiado de los hidrocarburos. Y dice bien ella, gran parte de la energía eléctrica que consumimos viene de la quema de gas a través de las termoeléctricas. Bueno, 70% en potencia, la potencia, pero en energía, en consumos es menos, porque las energías renovables tienen prioridad en el consumo, pero no importa tanto el número en este momento. El concepto entonces es, si tenemos una crisis de hidrocarburo y esta crisis se va a volver más grave, y lo dice bien Susana, el momento que no tengamos suficiente gas para las termoeléctricas, si seguimos así, y subrayo, si seguimos así, nos vamos también con una crisis energética total, es decir, también del sector eléctrico. Ahora, ¿por qué hago esta distinción? Para mostrar que si bien nos falta gas, nos faltan hidrocarburos, no nos faltan energías renovables. Tenemos potencialmente la posibilidad de tener más electricidad. Y esta electricidad puede reemplazar una parte del gas que se usa en las termoeléctricas. Por tanto, lo que yo veo en esta crisis de hidrocarburos, una oportunidad para utilizar las energías que sí tenemos y tenemos en abundancia y que no se han desarrollado suficientemente. Y hago esta precisión no solamente desde un punto de vista ecológico, ambiental, climático, porque es también importante. Por más que la contribución energética al cambio climático de Bolivia es insignificante. Otra cosa son las quemas de bosques, pero eso es otro discurso, ¿verdad? Pero más allá de consideraciones climáticas, nosotros tenemos una consideración económica. Si seguimos así, nos vamos a encontrar con una crisis, como ha dicho bien Susana, también en el sector eléctrico. En esta línea debo preguntarles si tenemos la solvencia y la infraestructura física suficiente para poder apostar a las renovables en el país. Susana, por favor, y luego doctor Zarate. Bueno, en este momento de crisis, de carencia de combustibles y de la necesidad de importar combustibles
y en circunstancias en que no tenemos dólares para importarlos, entonces el problema se ha agravado mucho más, ¿no? Al problema energético propiamente o de hidrocarburos, como se quiera ver, se suma el problema de escasez de divisas. Y esto es lo que ha agudizado la situación, ¿no? Le ha dado un carácter insostenible, un carácter mucho más de gravedad, ¿no? Por consiguiente, se requiere solucionar el problema de las divisas, ¿no? A través de medidas que, como decíamos en el documento, en el folleto, trascienden el ámbito de las políticas energéticas, ¿no? Ya entra al campo propiamente de la economía, de la política monetaria propiamente, del Banco Central. Corresponde a la política monetaria determinar las soluciones, y las soluciones necesariamente, por lo que se ve y se sabe, es la flexibilidad en el tipo de cambio, ¿no? Tener un tipo de cambio flexible, porque sin un tipo de cambio que responda a la realidad del mercado, la situación va a empeorar cada vez más, ¿no? Y por el lado de las energías, si dependemos en un 80%, si el consumo final de energía depende en 80% de la energía fósil, entonces hay que identificar la forma también de tener producción propia. Y existe la posibilidad, hay prospectos exploratorios en Bolivia, hay potencial de hidrocarburos, hay potencial de petróleo y gas, pero lo que no hay es inversión en exploración para determinar si existen estas reservas o no, ¿no? Si se traducen este potencial en reservas medidas, cuantificadas, ¿no? Entonces, es necesario modificar la ley de hidrocarburos, hacer atractiva la inversión, para que venga la inversión y pueda hacer exploración y nuevos descubrimientos, y en unos 5 o 6 años, tal vez, con suerte y con éxito, aportar a la demanda de hidrocarburos, ¿no? Pero por el lado de la electricidad también se puede avanzar, como dice Francesco, ¿no? Hay cantidad de recursos también disponibles, recursos energéticos naturales disponibles en Bolivia. Hay el sol en el altiplano, el viento, se ha ido incorporando marginalmente algunos proyectos de electricidad en base a la energía solar y en base a la energía eólica, pero de manera muy limitada, ¿no? Y es posible ampliar el uso de estos energéticos, la energía solar, el viento, la hidroelectricidad, para generar electricidad, ¿no? Electricidad actualmente representa el 11% del consumo final, y la biomasa, que es la leña, el bagazo, el carbón vegetal, representa más o menos un 9%. Ahí suma el 100% de la demanda final de energía, ¿no? 80, 11 electricidad, pero esa electricidad es generada con gas, y es necesario liberar ese gas, como dice Francesco, ¿no? Es necesario generar electricidad en base a energías renovables que hay en Bolivia. Están disponibles esos recursos. Y no solamente eso, sino que se puede reducir el consumo de fósiles a través de políticas que incentiven la eficiencia energética por un lado, y que permitan cambiar el parque automotor hacia la movilidad eléctrica, ¿no? Hacia el uso de la electricidad en el parque automotor, como hacen otros países. Gracias, Susana. A ver, yo quiero que ustedes me orienten. Acaban de señalar que en materia de energías renovables tenemos fundamentalmente prospectos y confrontamos un serio déficit de abastecimiento de hidrocarburos en el país. En este marco, ¿qué es lo que tenemos entre manos? Doctor Zarate, por favor. Sí, concuerdo con lo que decía Susana. Mire,
Si la crisis, como yo sostengo, es del sector de hidrocarburos, ¿en qué gastamos los hidrocarburos que producimos? La mitad de lo que producimos lo exportamos y la otra mitad la usamos en el mercado interno. Básicamente gas, porque ya diésel casi nada. Importamos el 95%, eso lo ha dicho el ministro Medinaceli, y el 55-60% de la gasolina. Y la gasolina va asociada con el gas, es el petróleo condensado, ¿verdad? Que si la producción baja, baja también el petróleo y por tanto menos gasolina se puede sacar en las refinerías. Entonces está claro dónde está el problema, lo ha dicho bien Susana, se necesita mayor inversión en hidrocarburos para que la producción vuelva a subir, para que tengamos por lo menos más gas y más gasolina. Lo del diésel hay que ver si se reactiva también los campos de petróleo, pero sabemos que Bolivia es básicamente un país gasífero. Eso lleva tiempo, lleva años. Ha hablado Susana de 5 o 6 años, pero antes de eso hay un tiempo para arreglar la casa. Tenemos una ley de hidrocarburos, tenemos un decreto de nacionalización, tenemos un chip mental, ideológico en el país que impide inversiones grandes, inversiones de riesgo. Yo no puedo ir a sacar plata de mi cuenta corriente e ir a invertir en hidrocarburos, imposible. Se necesitan cientos de millones para eso. Y además es un riesgo exploratorio, por eso se habla de riesgo. Uno puede perforar y encontrar o puede perforar y no encontrar. Entonces hay dos incógnitas. Uno, el tiempo que se necesita para reactivar el sector con la exploración, y otro, si se tiene suerte. Podríamos hablar de suerte, o si algunos geólogos ponen en duda que Bolivia tenga todavía capacidad de tener gas y petróleo, en vista de que la región que más ha producido está prácticamente agotada, está explotada casi en su totalidad. Hace poco tiempo se ha hecho mucha laraca el gobierno saliente con un pozo Bermejo X46. ¿Qué significa? Que es el pozo número 46 de un campo que fue descubierto hace 100 años y sigue produciendo un poco de gas donde uno perfora. Pero por favor, eso no va a resolver nuestros problemas. Entonces, mientras se hace eso, yo digo, no digo que no tenga que hacerse, mientras se hace eso, hay prospectos interesantes como Mayaya, que no ha producido nada, pero que potencialmente puede ser interesante, pero se necesita mucho dinero para allá, no solo para perforar, sino para la infraestructura, para sacar el eventual producto. Es posible que haya incluso petróleo allá. No sabemos, se necesita invertir y ver si tenemos suerte. Pero mientras hagamos eso, mientras cambiemos la ley de hidrocarburos, mientras cambiemos el chip de los recursos naturales, etcétera, tenemos que avanzar. Esta es la oportunidad que tiene Bolivia de avanzar con los proyectos de energías renovables. Tú preguntabas, ¿existen estos proyectos? Pero por supuesto que existen. Mire, en hidroeléctrica se pueden hacer hidroeléctrica micro, mediana y grande. Yo creo que hay que ir por las medianas y hacer conceptos como el que hemos tenido en Songo, donde la misma agua mueve diferentes turbinas, entonces el impacto ambiental es menor. Pero proyectos como el Bava, yo creo que mejor dejarlo de lado porque son más los problemas que crean que los que resuelven. En general, se necesita bastante dinero, no tanto como en hidrocarburo, pero se necesitan inversiones iniciales fuertes. Hay proyectos que están a media debido a la corrupción en el anterior gobierno, al incumplimiento de las empresas chinas que tenían a cargo esos proyectos hidroeléctricos. Hay que retomarlo y añadir, son cientos y cientos de megavatios que pueden sumarse y pueden de alguna manera liberar gas, como decía Susana. Pero
Hay también proyectos de energía renovable, solar básicamente, donde tú, Vesna o yo, podemos hacer pequeñas inversiones y ayudar al país a tener electricidad, a tener energía eléctrica. Podemos poner paneles en la casa. Para hacer un ejemplo, podemos cambiar el auto a gasolina con auto eléctrico y recargarlo con los paneles de la casa, de manera que no tenemos ni siquiera que pagar la boleta de la luz. Podemos tener instituciones, universidades, por ejemplo, alcaldía, que tienen terrenos donde pueden poner parques solares y de allá sacar la energía que necesitan. Y entonces necesitamos quemar, la consecuencia será quemar menos gas en las termoeléctricas. En el campo, el altiplano es un paraíso solar. Comunidades campesinas podrían cuidar, tener a su cargo granjas solares y ganar de eso. Pero si se dan cuenta, eso es otro concepto económico. Ya no es el Estado que lo hace todo. Por eso yo hablo de democratizar la energía a través de las fuentes renovables. Las fuentes renovables son un ejemplo de cómo todos, desde el particular, el privado, las instituciones cooperativas, qué sé yo, comunidades campesinas, empresas privadas, condominios, pueden contribuir a resolver o por lo menos mitigar la crisis que se nos viene hacia adelante. Sí, gracias doctor, gracias Susana, ustedes lo acaban de aclarar muy bien para que no quede ninguna duda. No hemos tenido las inversiones necesarias en el sector de los hidrocarburos para en este momento poder abastecer la demanda de combustibles a nivel del mercado local y también a nivel del mercado internacional. Tampoco se han realizado las inversiones suficientes en materia de infraestructura para las energías renovables. De manera que yo quisiera preguntar si ustedes advierten que en el cortísimo plazo Bolivia estaría, por ejemplo, confrontando situaciones como apagones permanentes o eventuales. Susana, por favor. Bueno, la situación pues es crítica, como se ha dicho, ¿no? Y a corto plazo no hay soluciones fáciles. Lo bueno que tienen las energías renovables es que tienen menor tiempo de incubación y menor costo, ¿no? La solar y la eólica. No hay riesgo exploratorio, como en el caso del petróleo, que hay riesgo exploratorio. Entonces se pueden implementar proyectos, pero lógicamente no se avanzan tampoco en términos de sustituir a los fósiles en términos del consumo final, de la estructura del consumo final energético, ¿no? El porcentaje de la electricidad tiene que también aumentar de 11 a 12 a 15%, y eso es un proceso que no cambia de un día para el otro, se requiere tiempo. Entonces yo pienso que tienen que implementarse de manera simultánea muchas políticas para promover las renovables, para cambiar la ley de hidrocarburos y atraer inversiones para que hayan descubrimientos y podamos satisfacer por lo menos la demanda de hidrocarburos con producción nacional y si es posible volver a exportar algún momento. Para eso se requieren decisiones políticas, pero en el corto plazo, pues el problema está en el tipo de cambio y en los subsidios, ¿no? Los subsidios tienen un costo tremendo para el Estado, y por otra parte, los subsidios en el caso de la producción nacional, si bien no son subsidios directos del Estado, sí son subsidios que los paga el productor del campo, ¿no? ¿Por qué? Porque recibe un precio solamente de 27.11, cuando el precio de mercado está puesto en Bolivia o de exportación, en este caso tendría que ser, está alrededor de $80, ¿no? $90, $70. En cambio, se retribuye la producción en el campo a un costo
inferior todavía al 2711, porque el 2711 es al ingreso de la refinería. A eso hay que aumentar el IVA y disminuir la tarifa de transporte por ducto. Entonces, en Boca de Pozo debe resultar unos 24.50, $25. Esa es la forma en que se retribuye la producción, y en esas condiciones y con un régimen tributario que alcanza el 70% de la producción para el Estado, del valor de la producción para el Estado, es imposible reactivar la producción de hidrocarburos, es imposible atraer inversiones, hacer exploración y descubrir reservas, ¿no? Entonces los subsidios tienen también esa implicancia, porque no solamente son subsidios directos a la importación de diésel y de gasolina, sino que también existen subsidios implícitos por el hecho de que se está retribuyendo la producción a un precio muy inferior al de mercado. Y lo mismo ocurre en el mercado local, ¿no? En el mercado nacional. Y lo mismo ocurre con el gas. Mientras se exporta a 6, 7, $5, el costo promedio en el mercado nacional es tan solo de $1. ¿No? Entonces, con $1 y con 27 para el mercado local, es insostenible la economía del campo, ¿no? Es necesario mejorar y cambiar esta situación, eliminar los subsidios del petróleo y del gas, no solamente los explícitos, sino también los implícitos, para poder incentivar la producción a través de nuevas condiciones y nuevas reglas que hagan más atractiva la inversión, ¿no? Sí, Susana, después de estas aclaraciones conceptual y estratégicamente formuladas por ustedes, y por más que parezca una redundancia la pregunta, ¿cómo es que ustedes están observando el panorama postelectoral, el panorama energético postelectoral en el país? Doctor Zarate, por favor, y luego Susana. Bueno, de lo que dice Susana, está claro que tanto para el sector de hidrocarburo como el sector de las energías renovables se requieren inversiones. Inversiones que pueden venir solo si se sinceran los precios de la energía. En este momento la energía está subvencionada, mucho más la energía que viene del gas, de los hidrocarburos, que la de la energía eléctrica. De hecho, los dos estructuras de precio son casi independientes. Puede subir mucho el gas y la energía eléctrica no sube mucho si es que viene de fuentes renovables. Pero a lo que me voy es que, siendo que Yacimientos es una empresa fracasada, ¿no? Lo que tiene más deuda que dinero. De manera que si se quiere reactivar el sector de hidrocarburos, se necesita atraer inversiones privadas y grandes inversiones privadas. Y para eso, evidentemente, hay que sincerar los precios, porque nadie viene a descubrir petróleo y gas para venderlo, para perder, digamos, y no tener una retribución equivalente a lo del exterior. A diferencia del sector de hidrocarburos, en el sector de las energías renovables, por lo menos en el sector de la energía solar, me refiero a eso, porque también la hidroeléctrica y la eólica requieren inversiones bastante elevadas empresariales. Pero en el caso de la energía solar, es posible acceder a créditos nel ámbito de la defensa del clima. Acaba de reunir $5.000 millones Brasil para preservar la Amazonía. Pero nosotros no nos hemos interesado, hemos simplemente satanizado los bonos de carbono, que no es la única manera de obtener fondos. Todo lo que sirve para reemplazar la quema de energías fósiles por energías renovables, por fuentes renovables, tiene financiación. Y tiene financiación a diferentes niveles. Les he hablado individual, de instituciones, cooperativas, etcétera, ¿verdad? Hasta condominio, lo que sea. Se pueden hacer inversiones no muy grandes y ser de alguna manera autónomas estas instituciones de la energía. Incluso pueden vender los excedentes de energía o utilizarlo para
por ejemplo, otro tipo de energía combustible como el hidrógeno líquido, que es un poco una de las fuentes secundarias del futuro. Por tanto, hay una diferencia fundamental en eso. Es más fácil obtener financiación dentro del esquema del cambio climático para renovar y eso pueden obtenerlo alcaldías, universidades, instituciones, empresas privadas, mientras en el campo de hidrocarburos se necesitan inversiones muy grandes. Ahora, hay dos objeciones que se hacen a este discurso de las energías renovables. Lo primero, que son caras. Y esto es una mentira. En los últimos años, el precio de los paneles solares ha caído estrepitosamente por mejoras técnicas y la economía de escala. Una cosa es hacer 1000 paneles, otra cosa hacer 1.000.000 de paneles. Evidentemente hay costos que bajan de alguna manera. También la investigación ha contribuido a disminuir la cantidad de metales que se utilizan. Digamos, hay una serie de cuestiones técnicas que han hecho que los paneles solares sean lo más barato que hay en este momento para producir electricidad. España es un país donde el 80% viene de las renovables y no tienen problemas excepto cuando le falla la red, como el apagón que tuvo algunos meses atrás. La segunda cosa que se dice es que, por ejemplo, las hidroeléctricas dependen mucho de las estaciones de lluvia, de los cambios de lluvia. Pero esto es un discurso, yo creo, un círculo vicioso. ¿Por qué? Porque si seguimos quemando combustibles fósiles, alteramos más el clima. Entonces no podemos decir, no vamos a hacer energías renovables. ¿Por qué? Porque el clima no puede cambiar. Y al mismo tiempo, quemando energías fósiles, aceleramos los cambios climáticos. Entonces hay un discurso un poco perverso, ¿no? Que es interesado, viene de gente que trabaja con las petroleras o hacen lobby para las petroleras, que tratan de descalificar las energías renovables con argumentos que finalmente van contra ellos, o son falsos, como lo del costo, por ejemplo, o son circulares, ¿no? Dicen, puede cambiar el clima, pero al mismo tiempo estamos acelerando los cambios climáticos. Sí, sin duda el tema de las energías renovables no deja de presentar variables complicadas, complejas, como el referido a la temporalidad, a la infraestructura y al tema precio, que como ustedes lo acaban de señalar, paulatinamente están desapareciendo o se están haciendo más fáciles de encarar. Sin embargo, los problemas en Bolivia no están totalmente superados en esta dirección. Consecuentemente, Susana, en este escenario tenemos un panorama sostenible, desafiante o incierto en Bolivia. Bueno, el escenario actual yo creo que es más que incierto, ¿no? Es más grave que incierto. Es por el problema que hemos dicho de los hidrocarburos, por la carencia de producción y por lo que implica importar combustibles. Hay soluciones a través de la importación y de hacer sostenible la importación con dólares que se sinceren a su precio real. Hay también soluciones a través de generar políticas que permitan utilizar más energías renovables, ¿no? Como se dijo, los tiempos son más cortos y a veces los costos también son menores. Es necesario implementarlos. Cuando nos metemos en el campo de la energía, nos metemos necesariamente en el problema del medio ambiente, ¿no? Energía está totalmente relacionada con el medio ambiente. ¿Por qué? Porque los fósiles son los que se consumen mayoritariamente, no solamente en Bolivia, sino en el mundo entero, ¿no? Hay países que sí han logrado mejorar sus matrices de consumo final.
Por ejemplo, Islandia usa solamente energía renovable. Costa Rica ha logrado llegar a un 80-90% de energía renovable. Paraguay, Uruguay es un país que lo ha hecho en un lapso relativamente corto, 10-15 años, ha cambiado su matriz de consumo y con eso se contribuye pues a frenar el calentamiento global, ¿no? Se contribuye a disminuir las emisiones de dióxido de carbono y por tanto disminuir el impacto de las fósiles sobre el medio ambiente. Y es un aspecto que hay que tener muy en cuenta en el diseño de cualquier política energética. Es cierto que en este momento el objetivo fundamental es la seguridad energética, eso no cabe duda. En Bolivia, en las circunstancias actuales, la seguridad energética es la prioridad, pero eso no implica abandonar el problema de sostenibilidad, de desarrollo sostenible. Y es necesario fijar también, definir políticas que acompañen pues la posibilidad de menores impactos en el medio ambiente, ¿no? La matriz de la contribución del sector eléctrico a la emisión de dióxido de carbono es bastante elevado, representa es un indicador bastante alto en Bolivia. ¿Por qué? Porque se utiliza mucho gas, ¿no? En otros países no se utiliza tanto gas, en América Latina estoy hablando. Y por eso es que siempre los índices de emisiones de dióxido de carbono en términos de proporciones y porcentajes y de indicadores es siempre mayor, no tanto en términos de magnitud y valores absolutos. Brasil, por ejemplo, tiene pues una matriz energética que está constituida, matriz de generación de electricidad que está constituida fundamentalmente de hidroelectricidad, ¿no? También tiene eólica, solar y biomasa, pero fundamentalmente hidroelectricidad. Entonces es posible y es necesario, es una responsabilidad, no se puede descuidar las políticas energéticas que vayan a contribuir a impactos medioambientales de manera de mitigar, ¿no? El impacto ambiental del consumo de energía. Qué importante esto que acaba de señalar Susana, es decir, ella menciona la importancia de tener en el país políticas públicas sostenibles y permanentes en el sector. Ojalá que estas sugerencias, ojalá que estos planteamientos puedan ser considerados en este nuevo gobierno. Doctor Zarate, ¿cuál es su opinión al respecto, por favor? Sí, simplemente para añadir o precisar algunas cosas que decía Susana, lo que necesitamos cuando hablamos de políticas en favor de las energías renovables es tener una ley de electricidad moderna. La ley de electricidad que tenemos ahora es de los años 90 y tiene algunas resoluciones, algunos reglamentos que se le han añadido, pero esa ley no habla de las energías renovables, conoce solo hidroeléctrica y termoeléctricas. Entonces se necesita cambiar eso. Se necesita dar incentivos. Los incentivos son permitir, por ejemplo, si yo pongo paneles en mi casa, que pueda tener un contador de ida y vuelta. Es decir, que cuando produzco más energía de la que necesito, la vendo a la red. Y cuando necesito de noche, por ejemplo, energía eléctrica, la compro de la red y a fin de mes haremos cuentas de quién debe a quién. Y esto puedo hacerlo yo como privado, como decía, o como institución, o como comunidad, cooperativa, lo que sea. Entonces se trata de hacer eso. Se trata de hacer políticas muy sencillas para fomentar, por ejemplo, el transporte eléctrico. Hemos hablado. Si yo quiero en este momento cambiar mi auto a gasolina para un auto eléctrico que me convendría mucho, el principal problema que tengo es que no me toman como parte de pago mi auto a gasolina. Entonces tengo que pagar totalmente el auto eléctrico. Cuando podría servir el auto viejo, digamos, como parte de pago y después las cuotas se pagan con el ahorro que uno tiene y que hace ahorrar al país también, de paso.
cosas muy sencillas, que las alcaldías obliguen a los edificios a tener un enchufe en cada parqueo. Porque si yo compro un auto eléctrico, tengo que recargarlo en la noche. Si vivo en un edificio y no tengo el enchufe a la mano, ¿cómo puedo recargar el auto eléctrico? Entonces, debería haber normas municipales y esto es todo el esquema de la transición energética. No se trata solo de decir fomentamos las energías renovables, se trata de hacer esto. Y segundo, ver también un equilibrio entre la energía eléctrica generada por gas y la de las energías renovables. Es verdad, y lo decías tú, Vesna, que las energías renovables, sobre todo la solar y la eólica, son intermitentes. Si hay sol, produce. Si no hay, no produce. Pero hay también otras formas de almacenar esa energía. Puede ser con acumuladores o puede ser con estas plantas termoeléctricas que acumulan la energía solar bajo forma de calor, de sales, y la devuelven como calor para poder generar igual energía eléctrica. Son instalaciones más caras, necesitan mayores inversiones, mayor tecnología, pero si conviene, si el precio de la energía es de alguna manera aceptable, entonces se va a producir. Y además se necesita también estimular más el uso de la energía eléctrica. Los buses públicos que funcionan con diésel bien podrían haber funcionado como buses eléctricos. Y uno podía poner una planta, por ejemplo, de energía solar para abastecer, por lo menos en parte, durante el día a estos buses, ¿no? Mientras pudiera hacerlo. Hacer subastas. Es decir, estamos muy atrasados en eso de la transición energética. Nuestros vecinos de Chile, por ejemplo, están años luces delante de nosotros. Se necesita mejorar la transmisión, el transporte de energía eléctrica. Con la red actual de transmisión, tenemos que mandar energía de una región a otra. Yo simplemente una consideración final. Los que más deberían preocuparse por la crisis de hidrocarburos son los de Santa Cruz. Santa Cruz sí depende casi totalmente de energías fósiles, de las termoeléctricas, y puede recibir y recibe ya de las hidroeléctricas de Cochabamba y de La Paz. Pero para eso se necesita mejorar la transmisión, el transporte, porque ¿de dónde va a sacar su energía Santa Cruz si no hacemos nada? Tiene que importar gas. Como decía bien Susana, el precio de importación significa 5 o 6 veces más del precio actual. ¿Estamos dispuestos a pagar eso cuando tenemos manera de producir de manera más barata la energía eléctrica con las energías renovables? Ven que es un problema nacional, pero es también un problema regional. Y me sorprende mucho que la intelectualidad, digamos, la gente que conduce la política y la economía de Santa Cruz no esté preocupada por eso. Se preocupan por parches, como son los biocombustibles, el biodiesel, que son parches caros y que no resuelven absolutamente nada. Pero no se preocupan por una visión a mediano y largo plazo de dónde va a sacar la energía Santa Cruz si el gas se acaba. Sí, buenas precisiones. Ustedes acaban de remarcar la importancia de la institucionalidad en el sector energético, y en esta línea yo me animo a preguntarles si consideran factible, necesario tener, por ejemplo, en Bolivia, una instancia que esté por encima del del Ministerio de Energía e Hidrocarburos, que podría ser un consejo permanente de energía o un fondo de hidrocarburos, como es el caso de algunos países, que tienen como atribución fundamental la planificación del sector. Me gustaría tener al respecto algunas precisiones. Susana, por favor, y después doctor Zarate. Respecto a la institucionalidad, es evidente, es necesario incorporar nuevas políticas, ¿no?, que vayan a una mejor organización institucional del sector. La Agencia Nacional de Hidrocarburos es una institución que puede tener muchos roles distintos a los que le ha dado el gobierno del MAS, porque en el gobierno del MAS una entidad reguladora
no tenía pues objeto, porque a quién iba a regular a Yacimientos, pero si Yacimientos era más importante que cualquier otra empresa, ¿no? Que no había ninguna otra empresa que le haga competencia, más bien diré. Entonces no tenía sentido un ente regulador. En cambio ahora sí, porque si es que se abre la posibilidad de que se incorpore el sector privado a las actividades de hidrocarburos y de energía de hidrocarburos, entonces sí se va a requerir una ANH que lleve a cabo todas las actividades de regulación, fiscalización, control, y además muchas que están en yacimientos deberían irse a la ANH, como la administración de contratos, como la administración de datos, como la licitación de áreas, etcétera, ¿no? Entonces se necesita una reorganización institucional del sector. Y también puede haber una comisión, como tú dices, Vesna, ¿no? Hay otros países que sí, que tienen comisiones por encima de los ministerios y de la agencia reguladora. Eso se puede considerar también. Es importante más bien hacer una reforma en el campo de funciones y de facultades de las instituciones del sector para poder impulsar el sector la energía, ¿no? El sector energético en Bolivia. Sí, bien. Sobre la pregunta concreta que hacía, yo soy favorable que haya un consejo asesor de energía en el ministerio. Gente experta en diferentes campos energéticos, de la energía de hidrocarburos, energías renovables, etcétera, incluso de energías de futuro, ¿no? Como es el hidrógeno líquido, y que pueda asesorar al ministro en esto. Pero más favorable aún, yo soy a tener un plan de transición energética. Con el ministro Medinaceli hemos trabajado, y otros profesionales, con el auspicio del PNUD, un plan de transición energética. Ya le hemos dicho qué pasos hay que hacer para hacer un plan de transición energética. Y si se siguieran esos pasos, fácilmente podríamos tener en poco tiempo ese plan con medidas, ideas que pueden de alguna manera ya cambiar el estado de cosas. Y este plan tiene que ser consensuado también con las regiones, con los usuarios, con las empresas. Tiene que ser un esfuerzo nacional, una política de Estado, porque tiene un alcance de 20 y 30 años, un plan de transición energética, y no puede cambiar a cada cambio de gobierno. Por eso tiene que venir a través de un consenso, de una política de Estado, y ver en diferentes años, diferente periodo, qué pasos hay que dar para incentivar cada una de las fuentes de energía que sí pueden resolver la crisis actual. Sí, sin duda, doctor Zarate, lo que usted acaba de mencionar es muy importante. Se está hablando de un plan de transición energética que habría estado trabajado también por el actual ministro de Hidrocarburos y Energía, el ingeniero Medinaceli. Sin embargo, creo que sería tal vez pertinente seguir insistiendo en la importancia o en la necesidad de tener una instancia supragubernamental, es decir, que no sea dependiente precisamente del gobierno de turno o del ministerio de turno, sino que esté por encima de estas instancias gubernamentales para que de manera permanente se esté planificando y gestionando el sector, se esté gestionando la energía, se esté gestionando las políticas públicas vinculadas al sector de la energía. Yo les agradezco muchísimo las precisiones, las acotaciones que ustedes han formulado en este espacio, siempre vinculado a auscultar el sector de la energía, han sido muy importantes, les agradezco muchísimo. También agradecemos, por supuesto, a nuestros patrocinadores y agradecemos a todas las personas que nos han acompañado hasta el final de este programa. Muchísimas gracias y buenas noches.